tus pies. ¿Alguien ha ido a algún pedicure algún día? Se siente rico, ¿no? Me han platicado. A mí me han platicado que se siente rico, que quedan tus pies bien lisitos y no sé qué, y si tienes callos te los quitan y cosas de esas, ¿no? Pero aquí vamos más allá de nada más tener bonitos los pies o sentir bonitos los pies. Vamos a hablar acerca de embellecer tus pies al estilo bíblico. Embellecer tus pies al estilo bíblico. Y te invito entonces a leer Romanos 10 del 14 al 17. Y dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te invito a orar. Padre, dejamos este tiempo en tus manos, Dios. Es tiempo de tu palabra, es tiempo que tú nos hablas a través de tu Espíritu Santo. Y te pido que así sea, Señor, en esta hora. Que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Amén. Muy bien, entonces, embellecer los pies al estilo bíblico va más allá de que tus pies estén bonitos. Aquí dice este canto que acabamos de cantar, y el verso 15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero antes de entrar a eso, me gustaría ver estas preguntas, esta serie de preguntas con las que inicia el verso 14. Y no las podemos quitar del contexto. El contexto inmediato, el verso 13, me gustaría que lo leyeras ahí conmigo, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La semana pasada hablábamos acerca de lo que es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, y entonces eres salvo. Y explicamos que confesar con nuestra boca va más allá de solo decirlo, ¿sí? No se trata nada más de decir: sí, Jesús es el Señor. No se trata nada más de decir, Jesús es mi Salvador, sino el confesar lleva acción, lleva una profunda convicción de corazón, donde tú estás sintiendo y viviendo el que Jesús es el amo y Señor de tu vida. ¿Y cómo lo demostramos? Buscando su voluntad en su palabra, haciendo la voluntad de Él. No nada más diciendo como todo mundo lo dice, ¿no? Porque mucha gente lo dice: sí, Jesús es el Salvador. Entonces es necesario que nosotros confesemos con nuestra boca, pero que confesemos con actos, viviendo, sintiendo y haciendo el hecho de que Jesús es nuestro Señor. Y luego termina ese pasaje que vimos la semana pasada con este verso 13 que dice: entonces todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El Señor no avergonzará a nadie, no regresará a nadie. A los que Él llama, que todos que invocamos el nombre del Señor, será salvo. Así de sencillo. Pero empieza esta serie de preguntas. Y así la pregunta del verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, en el cual no han tenido fe? Y luego dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y estas preguntas, de repente, como que tanta pregunta nos quita la atención y decimos: bueno, entonces ¿de qué se trata? A ver, ¿de qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Y te lo voy a cambiar a afirmaciones para que podamos entenderlo mejor, ¿sí? En vez de preguntas vamos a ver las afirmaciones. La primera pregunta dice: ¿cómo pues invocarán el cual no han creído? La podemos cambiar a una afirmación que dice que para poder invocar el nombre del Señor se necesita creer. Para poder invocar el nombre del Señor necesitas la fe. Necesitas creer, ¿sí? Y luego la siguiente pregunta
la cambiamos a afirmación y te dice que para poder creer, para poder tener fe, necesitamos oír. ¿Sí? La segunda pregunta dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, para poder creer, para tener fe, necesitas oír. Y al final de este pasaje que estamos estudiando hoy, en el verso 17 dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo pueden invocar a alguien en quien no pueden creer? Básicamente dice, se necesita creer en el Señor, conocerlo, tener fe para poder invocarle. Pero para poder tener esa fe necesitas oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. No se puede. Si no es con la palabra de Dios, no se puede creer. La otra afirmación es que para poder oír, entonces, necesita alguien que predique. ¿Sí? Ahí es donde entramos cada uno de nosotros. Que para que la gente pueda oír y pueda creer y entonces pueda invocar a Dios y poder ser salvo, necesitan que alguien les predique. Y para que alguien les predique, necesita ser enviado. ¿Te fijas cómo cambiamos todo esto a afirmaciones y se entiende un poquito mejor? Te dice, para poder llegar a ser salvo necesitan invocar a Dios. Pero para poder invocar a Dios necesitan creer, necesitan la fe. Pero para que puedan creer necesitan oír la palabra de Dios. Y para que puedan oír, entonces necesitan un predicador, alguien que les hable de la palabra de Dios. Y para que alguien les pueda predicar, ese predicador necesita ser enviado. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, en este proceso de salvación, en estos elementos, encontramos aquí los elementos básicos de la salvación y encontramos básicamente cuatro elementos. La persona, el prospecto a ser salvo, ¿sí? La persona que es pecadora, la persona que vive sin Dios. Esa es la persona, el primer elemento que encontramos ahí. El segundo elemento que encontramos es el mensaje que va a transformar a esa persona. El tercer elemento que vamos a encontrar ahí es la persona que lleva el mensaje, ¿sí? Y el cuarto elemento, el principal, es Dios. Porque generalmente cuando hablamos de salvación, hablamos de Dios y la persona, ¿no es cierto? Generalmente es Dios y la persona. Es entre Dios y la persona como funciona todo el proceso de salvación, donde Dios llama a la persona, Dios la elige, lo veíamos viendo desde el capítulo 9, Dios elige a los que quiere derramar su gracia sobre de nosotros, lo elige, lo llama en el momento del llamamiento, entonces Él responde, en el momento que responde con esa fe que el mismo Dios deposita, nuestro mismo Dios deposita en nosotros, entonces creemos y cuando creemos recibimos la salvación. Y generalmente vemos la salvación así, entre Dios y la persona. Pero aquí entra este nuevo elemento que es bien importante, el predicador, el que va a llevar la palabra de Dios, el que va a llevar la palabra de Dios a esa persona que está escuchando o que es prospecto a la salvación. Entonces vamos a analizarlo poco a poco. El prospecto a la salvación es aquel que tiene que llegar a un punto de creer, ¿sí? Dice, ¿cómo creerán? Tienes que creer para poder invocar a Dios. Entonces, si bien Dios es el que deposita la fe en nosotros, nosotros también tenemos que responder a esa fe. Y nosotros tenemos que responder a esa fe y creer. Pero para poder creer, entonces creer es una plena convicción de decir, Dios, sí, sí es cierto, sí es cierto, tienes razón, te necesito. No hay nada que yo pueda hacer para poder ganarme la salvación. Luego entra el segundo elemento, el mensaje. Y el mensaje, no es otra cosa que la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para transformar los corazones. La palabra de Dios dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Hasta partir el alma. Y entonces nos damos cuenta, básicamente dice, te siembra por dentro para que te des cuenta de que tú estás viviendo lejos de Dios y no te dabas cuenta. Entonces el mensaje poderoso para salvación es la palabra de Dios y nada más la palabra de Dios. Algunos le agregan a la palabra de Dios o le quieren agregar a la palabra de Dios, le quieren agregar elocuencia, le quieren agregar esas palabras convincentes, ¿no?
Algunas veces nos ha tocado de repente cuando queremos compartir con alguien, estamos pensando, bueno, ¿qué le digo para convencerlo? ¿No? ¿Sabes qué le puedes decir para convencer a las personas? La palabra de Dios. No pienses en argumentos tuyos, no pienses en ideas tuyas, en sabiduría tuya. Lo único que puede convencer y traer la fe a la persona es la palabra de Dios pura, así como está. Mira, Dios tiene los mejores argumentos. Dios es más sabio que nosotros. Y en el momento que nosotros empezamos a compartir la palabra de Dios, esa palabra es la que va a llegar a lo profundo del corazón de la persona y eso es lo que la va a transformar, eso es lo que la va a hacer creer en Cristo. Entonces la palabra de Dios no necesita ayuda, no necesita ni milagros, ni sueños, ni nuevas revelaciones, ni señales, ni prodigios, ni nada de eso. Simplemente la palabra de Dios es suficiente. Acompáñame a 1 Corintios 1, 17 al 18. Ahí dale vueltecita a Romanos. Primero de Corintios 1, 17 al 18 dice Pablo, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, que no se haga vana, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Es poder de Dios. La palabra de Dios, el evangelio, esto que tienes en tus manos, es poder de Dios para transformar los corazones. Quiero que vayas captando esta idea. Tenemos en nuestras manos, en nuestro celular, algunos, este precioso libro que es palabra de Dios que transforma vidas. Transforma vidas. Entonces el mensaje en sí es suficiente. El poder persuasivo, pongamos atención, el poder persuasivo, el poder que convence está en la palabra de Dios, no en tus argumentos. Hay mucha gente que no quiere predicar, no quiere compartir, porque dice, es que no me siento capaz, es que no sé mucho de la Biblia, es que me va a refutar, es que me va a decir, es que esto, es que el otro. Mira, el Señor nos dice, comparte esto. Estaba leyendo en la semana, ahí en Éxodo capítulo 3, una conversación que tuvo Dios con Moisés. Y está hablando en esa zarza nuestro Dios con Moisés. Y en el capítulo 3, verso 10 de Éxodo, dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Ahí empezó Moisés con sus debilidades, poniendo sus debilidades frente a lo que el Señor lo estaba enviando. El Señor lo estaba enviando a una encomienda hermosa, genial, de sacar de la esclavitud a su pueblo. Le dice, ayúdame y ve y sácalos, ve, sácalos. Y dice, pues ¿quién soy yo? O sea, yo delante de Faraón, ¿quién soy? Dice el verso 12, y él le respondió, el Señor le respondió, ve, ¿porque qué? Porque yo estaré contigo. Le está diciendo Moisés, no eres tú, yo voy a estar contigo. No es lo que tú puedas decir o lo que tú puedas hacer, es que yo voy a estar contigo. Dice, y esto será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto. Dice, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Vas a ver, dice, cuando tú vayas, yo voy a estar contigo y cuando lo saques me van a adorar.
¿sí? Entonces, quitémonos de excusas, quitémonos de miedos. El Señor mismo te está enviando, igual que mandó a Moisés y les dice, ve, sácalos de Egipto. Ahora nos está diciendo, ve, saca a la gente que está a tu alrededor de un Egipto, de una esclavitud en la que están viviendo en tinieblas, están viviendo en esclavitud y yo los quiero sacar y te quiero usar a ti y nos quiere usar a cada uno de nosotros para sacar a aquellos que pone a nuestro alrededor, sacar a la gente de la esclavitud, de su Egipto. Y siempre le preguntamos, pero yo, Señor, es que no sé, Señor. Y el Señor te dice, ve, yo voy a estar contigo. La sabiduría y el poder persuasivo para salvación está aquí. Lo único que tenemos que hacer es lo que estás haciendo hoy, estudiando la palabra de Dios para poder llevarla a aquellos que te rodean. Algunos piensan que la palabra, cuando venimos a la iglesia, es para que nosotros, nada más para que nosotros crezcamos. Pero no es nada más para que nosotros crezcamos y nos edifiquemos. Es para que nosotros podamos llevar esto que estamos aprendiendo a la gente que está a nuestro alrededor. Él quiere llegar a la gente. No quiere llenarnos a nosotros, que nos pongamos gordotes de comida espiritual y no hacer nada con lo que estamos aprendiendo. Él quiere que lo saquemos, que lo llevemos a la práctica, que lo compartamos con aquellos. Entonces, si tú dices, es que yo no sé qué compartirle a mi amigo, yo no sé, mira, compártele lo que estamos viendo aquí. Todo lo que estamos viendo aquí en la iglesia, eso lo tienes fresquecito, lo puedes llevar fácilmente y compartir con aquellos. Y si me pregunta y si me dice, mira, si te pregunta no tiene nada de malo, te lo he dicho varias veces, no tiene nada de malo que tú le digas, eso no lo sé, pero te lo investigo. Por lo pronto, escucha esto, ¿sí? No tiene nada de malo. Y deja que la palabra de Dios empiece a llenar sus vidas y sus corazones. Entonces tenemos el elemento principal, que es el prospecto para salvación. Tenemos el mensaje, que es la palabra de Dios pura, sin ayudas. No necesitas hacer milagros, ni hacer señales, ni nada, ni algún sueño, ni que Dios me dijo, ni cosas de esas. Solamente la palabra de Dios y nada más. Y eso tiene todo el poder. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El tercer elemento entonces es el predicador, ¿sí? Este es uno de los pasajes donde incluye en esta maravillosa empresa, por llamarlo de alguna manera, empresa espiritual de parte de Dios, donde Dios está rescatando almas, ¿sí? Dios está jalando almas de las garras del infierno, de las garras del mundo, donde Satanás tiene controlado todo lo que vemos allá en el mundo lo tiene controlado Satanás. Y aunque decimos, no, es que no hay cosas tan malas, pues es que así Satanás se especializa en hacer cosas que no son tan malas, pero que a final de cuentas te distraen de Dios. Entonces están atados a eso y él dice, yo quiero que mi gente, que mis siervos, ¿quiénes son siervos de Dios? Levante la mano. Dice, yo quiero que mis siervos sean parte de esta empresa maravillosa de jalar almas del infierno y llevarlos al cielo. ¿Te imaginas el privilegio que nos está dando? Esta es la manera más común que Dios usa para rescatar a gente de las garras del infierno. ¿Cómo estás tú aquí? ¿Estás tú aquí porque tú te pusiste a leer alguna vez la Biblia y te llegó la revelación de parte de Dios y creíste y ya eres cristiano? Pasa. Pero en la mayoría de los casos, alguien nos habló, ¿no es cierto? Alguien vino y nos compartió de la palabra de Dios. ¿No es así? Eso es lo más común que Dios usa. Eso es lo más hermoso, que Dios nos use a nosotros mismos para alcanzar a otros. Lamentablemente, ahorita tenemos una generación de creyentes que no predican, no hablan por miedo. Y ahorita platicamos más de eso. Pero qué importante es que nosotros podamos entonces ser ese predicador, porque es necesario,
dentro de las afirmaciones que decíamos. Decíamos, para ser salvos necesitan invocar a Dios. Para poder invocar a Dios necesitan creer en Dios. Para poder creer, tener esa fe, necesitan oír la palabra de Dios. Y para que puedan oír, escuchar la palabra de Dios, necesita haber un predicador. Entonces tú eres indispensable en el proceso de salvación más común usado por Dios. ¿Te fijas? Y a veces nosotros no hablamos. A veces nosotros no participamos de ese proceso de salvación y las consecuencias son graves para aquellos que nos rodean. Obviamente el cuarto elemento, el más importante, es Dios. Después de que estaba aquel prospecto, de que tenemos el mensaje, la palabra de Dios, de que está el predicador, entonces está Dios. Dios es quien envía. Dice ahí una pregunta, dice, ¿cómo predicarán? En el verso 15, si no fueren enviados. Y aquí surge la pregunta de decir, bueno, ¿y quién es enviado? ¿Los pastores? ¿Los evangelistas? ¿O quién es enviado a predicar la palabra de Dios? La respuesta está en la gran comisión, ahí en Mateo, cuando el Señor Jesús habló a sus discípulos. ¿Te la sabes? ¿Qué les dijo? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿A quién se los dijo? A sus discípulos. ¿Y tú qué eres? Discípulo. Entonces, ¿es para ti? Ok. Es para nosotros, es para todos. Al mismo Pablo se lo puso de esta manera. Mira cómo se lo puso en Hechos 26, ahí atrásito de Romanos. Hechos 26, 16 al 18. Me gustan los detalles que le dio a Pablo. Le dio más detalles que a los discípulos. Hechos 26. Cuando se le aparece el Señor Jesucristo a Pablo. Y Pablo, después de que le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, soy yo a quien tú persigues, soy Jesús. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué quieres que haga? Y esto es lo que le contesta, le dice en el verso 16, pero levántate y ponte sobre tus pies. Aquí empieza a hablar acerca de los pies, que es todo lo que estamos estudiando hoy. Dice, ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Todos somos testigos del Señor Jesús. Entonces esta palabra que le está diciendo a Pablo, nos la está diciendo también a nosotros. Dice, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te he llamado, para ser ministro y testigo de las cosas que has visto. El verso 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Verso 18, bien importante. ¿Para qué predicamos? Para que abra sus ojos. ¿Que no el Señor es el que abre los ojos? ¿Que no la palabra de Dios es la que abre los ojos? Pablo no abría los ojos de nadie. Pablo no tenía la capacidad, aún dentro de todo lo que él tenía de conocimiento y experiencia y todo eso, no tenía la capacidad de abrir los ojos espirituales de nadie. Eso solo lo hace Dios. Sin embargo, Dios nos hace partícipes de este proceso. Te está haciendo parte de este proceso de abrir los ojos de la gente que está en oscuridad. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Qué importante papel nos ha dado, ¿no es cierto? Un papel de poder ser parte, de rescatar a la gente, de que abra sus ojos y de que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, del poder de Satanás a Dios. Pablo no podía hacer estas cosas, pero le estaba diciendo, te quiero hacer partícipe de esto. Quiero que participes de rescatar a las personas del poder de Satanás hacia Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué tremendos versos. Qué tremendos versos. Pablo no podía hacer nada de estas cosas. Tú y yo no podemos hacer nada de estas cosas, pero Dios nos quiere hacer parte de esto. Y nos está diciendo, habla, predica la palabra,
Comparte la palabra de Dios porque puede ser parte de rescatar a una persona del infierno. Esto no fue hecho nada más para los predicadores, no fue hecho nada más para los evangelistas, fue diseñado para ti y para mí, para todos sus siervos. Es un privilegio hermoso que todos sus siervos tenemos. Y ahí es donde empieza a embellecer nuestros pies, nuestros pasos. Cuando habla de pies, la palabra de Dios está hablando acerca de moverse, acerca de caminar. Está embelleciendo nuestro caminar. Está diciendo que si nosotros predicamos la palabra de Dios y participamos de esta empresa maravillosa espiritual que es salvar almas para Dios, si tú estás enfocado en eso, Él va a embellecer tus pasos. Él va a ponerlos bonitos todos tus pasos. ¿Qué quiere decir? Que donde quiera que vayas, Él te va a bendecir, Él te va a respaldar. ¿Cuántos de nosotros no queremos eso? Que en todo lo que hacemos. Y no quiere decir que a todos los va a llamar para ser pastores y estar aquí enfrente. No, sino que ahí donde estás, en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, en todo lo que haces ahorita, ahí Dios quiere embellecer tus pasos. Y Dios quiere que tú te enfoques en esto precioso de predicar la palabra de Dios para que entonces conozcas la voluntad de Dios y veas su poder respaldándote en todo lo que haces. Dios envía a todos. No necesitas ser un seminarista para predicar la palabra de Dios. No necesitas estudiar 4 años y no quiere decir que esté mal. Qué bueno que puedan estudiar y se puedan preparar, pero Dios quiere enviarlos a todos. Mira, acompáñame a 1 Corintios 1, versos 24 al 31. Dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios para nosotros, aquellos que hemos sido llamados. Dice el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Te está diciendo: voltéense a ver entre ustedes. No hay muchos que estén así preparados, no hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles. Lo más normal es que todos seamos personas normales, con capacidades normales. Y dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Te repito, no está diciendo aquí Pablo de que no se preparen ni nada de eso, sino que te está diciendo que no te sientas menos porque tú no tienes un seminario, porque tú no tienes estudio y preparación en la Biblia. Simplemente dice: aún lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que, ¿qué? Se trata de que no te bases en tu experiencia, no te bases en tu sabiduría, no te bases en lo que tú eres o has aprendido, sino en Dios. Moisés lo podemos criticar por haberle dicho: Señor, ¿y quién soy yo para ir? Pero es que estaba reconociendo que no era nadie. Y así nosotros también debemos de reconocer que no somos nadie, para que no nos jactemos, que no sea de nosotros, sino la gloria para Él. Dice más: por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo es la sabiduría, Cristo es la justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La gloria debe ser para Dios. Cuando tú te dispones a predicar la palabra de Dios, a compartir el evangelio, entonces Dios se glorifica, porque no somos nosotros. No somos nosotros. Te digo, no está en contra Pablo de que nos preparemos para compartir.
Qué bueno, es lo que estamos haciendo aquí en la iglesia. Nos preparamos, estudiamos. Y ahora que vamos a abrir el instituto, si Dios quiere este año, te puedes preparar y estudiar más la palabra de Dios. Y eso es muy bueno. Pero el punto es que no confíes en lo que sabes. O no confíes en los que saben otros. ¿Sí? Confía en Dios. Y ponte en manos de Dios. Y al momento que vamos a compartir la palabra de Dios, debemos de ir en esa actitud de decir: Dios, yo no sé, pero tú sí sabes. Los predicadores, los que estamos aquí enfrente, nos preparamos con tiempo para predicar estos pasajes del Evangelio. Y Dios no está en contra de eso. Pero en el momento que nos estamos preparando, estamos diciéndole a Dios y pidiéndole a Dios que Él nos guíe, que sea Él quien nos revele su palabra, que sea Él quien nos dé el mensaje que tenemos que compartir para ustedes. No se trata de que en mi experiencia ya yo me puedo confiar y decir: ah, no, pues qué padre. Ha habido ocasiones en que hay predicadores que los invitan a predicar y dicen: ah, no, pues ¿cuál tengo? Tengo 2, 3 predicaciones ahí, me aviento, está fácil, ¿no? Como si pues ya lo tienen hecho, ¿no? Son ellos los que están haciéndolo, no es Dios. Pero debemos de venir de cero y venir a pedirle al Señor que nos revele. Y eso es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Ahora, este trabajo de predicar la palabra de Dios es un trabajo completo, porque no es nada más llevarles la palabra de Dios. La gran comisión que repetíamos ahorita dice: vayan y hagan ¿qué? Discípulos. ¿Y cómo se hace un discípulo? Ahí mismo lo dice en la gran comisión. Enseñándoles, ¿cuánto? Todo, ¿sí? Y para poder enseñarles todo, es una enseñanza integral, o sea, es completamente agarrarlos y no dejarlos, y influye en muchas cosas. Entonces, para realmente hacer discípulos, se necesita predicar, se necesita enseñar, se necesita sanar, se necesita nutrir, se necesita exhortar, se necesita administrar, edificar y muchas otras tareas. Y si uno quiere hacerlo solo, pues está difícil. ¿Ah? Por eso el Señor en su sabiduría dejó esto, el cuerpo, que es la iglesia. La iglesia en conjunto, en armonía, tiene la encomienda de hacer discípulos. Y lo que tú no puedes hacer, lo puede hacer tu hermano que está enseguida de ti. Y eso es lo que se trata de ser iglesia. Ahí es donde tú puedes participar de la palabra de Dios. Hay mucha gente que se asusta del hecho de escuchar, de decir: es que Dios quiere que yo vaya y predique, ¿sí? Ya te imaginas con un micrófono en las plazas, ¿no? Predicando, y dices: no, es que el micrófono tiene uñas, garras, me lo acerco y me quiere desgarrar la cara, ¿no? Y no puedo hablar. Entonces hay mucha gente que le tiene miedo al micrófono, que le tiene miedo a pararse enfrente de la gente, y no se trata de eso. Se trata de que uno a uno, se trata de que puedes invitar, se trata de que participamos aquí para traerlo, se trata de que todo el cuerpo trabaja para ese propósito. Todo el cuerpo bien unido. Ahí en Efesios, vete a Efesios. Ahí enseguida de donde estamos en Corintios, por ahí se quita. Está Gálatas y luego Efesios 4, verso 16. En el 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido. La palabra concertado viene de concierto. En el concierto, cuando vas a un concierto, a una sinfonía, por ejemplo, a una orquesta, vas a escuchar esa música, tú ves que de repente alguien hace una parte y luego se calla y todo es así armonioso, ¿no? Cada uno tiene una parte donde entra y todos, ¿te imaginas si todos quisieran hacer lo mismo al mismo tiempo? ¿Sí? ¿Has oído aquellos platillos grandotes en algunos conciertos? ¿Sí? ¿Te imaginas si él decidiera: no, yo voy a tocar toda la rolita, paz, paz, paz? ¿Qué pasaría? ¿Eh? Fuera, lo sacan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es necesario que así, de esa manera, bien concertado, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, trabaje. Y cada uno va a tener una participación en determinado tiempo. Pero ¿qué pasaría también si sucede lo contrario? Si en vez de que el platillero esté, que no sé cómo se llama, pero bueno,
ustedes saben más que yo de música, esté ahí tocando todo el tiempo, que dijera, esta vez que me toca, no toco. Hay que tocar el de la flauta. Y todos están esperando al platillo para poder entrar. Y si no toca, se echa a perder todo, ¿no? Y dices, pues es que ay, sí, una vez que toque el platillo en toda la melodía, porque a veces no tocan mucho, ¿verdad? Nomás es así como un paz. Y dicen, es bien poquito, pues yo qué voy a hacer ahí, ¿no? Pero están esperando ese platillazo los demás. El mismo director está esperando ese platillazo. ¿Qué pasa con aquellos que se sienten menos dentro de la iglesia? Dicen, ay, sí, pues yo nada más, es más, yo ni me toman en cuenta, ni mi nombre sabe el pastor. ¿Para qué? ¿Para qué lo hago? Y a la vez están esperando que tú hagas tu parte. Eres importante, todos somos importantes, todos somos este cuerpo precioso donde Dios está obrando para que lo logremos. Dice, todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que ¿qué hacen mutuamente? Se ayudan mutuamente, dependen unos de los otros mutuamente. No importa qué tanto sepas, no importa si no eres el pastor, pero si tienes una función importante. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos somos importantes. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo puedo yo participar de predicar la palabra de Dios haciendo tu parte, sirviendo? Felipe es uno de los discípulos que cuando estaba empezando la iglesia primitiva, estaban los apóstoles atendiendo a toda la congregación, y parte del trabajo de los apóstoles también de la iglesia era atender a las viudas y a las necesitadas. Tenían eso muy, muy firme, algo que se ha olvidado a través de los años en las iglesias. Pero ellos lo tenían, ayudaban a las viudas, ayudaban a las personas que ya no podían tener alimento. No nada más iban y les daban de bibliazos, sino que también les llevaban el pan. Entonces los griegos empezaron a quejarse. ¿Te acuerdas de esa historia? Está en Hechos. Empezaron a quejarse los griegos porque decían, nuestras viudas están siendo desatendidas. Ha crecido tanto la congregación que están siendo desatendidas. Entonces Pedro les dijo, ¿saben qué? Júntense entre ustedes a varias personas y esas personas se van a encargar de eso, ¿sí? Y asignaron a varios, uno de ellos Esteban, otro de ellos Felipe, ¿sí? Y dentro de ellos se encargaban de eso, se encargaban nada más de ir a llevarles las despensas a las personas necesitadas. Ellos eran los que ponían así el anuncio que está ahí atrás y decían, aquí pueden poner su despensa, y luego la juntaban la despensa, las ordenaban y las llevaban a las personas necesitadas. Ese es el trabajo de ellos. Pero curiosamente de repente vemos a ese mismo Felipe que hacía eso, que empezó haciendo eso, nada más agarrando las bolsitas, poniendo las cosas en las bolsitas y llevándolas a las personas que lo necesitaban. De repente lo vemos como el Espíritu Santo le habla y le dice, vente por este camino. Y en ese camino que se fue, se encuentra a un etíope que venía leyendo la palabra de Dios. Y de repente Felipe ya le estaba explicando la palabra de Dios de una manera poderosa. No era Felipe, era el Espíritu Santo. Y empezó a predicarle de la palabra de Dios, tanto que el etíope creyó y dijo, híjole, he entendido todo lo que me dijiste. Aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y creyó en el Señor Jesucristo y se bautizó. Por uno que empezó barriendo ahí atrás y recogiendo las despensas. La pregunta es, otra vez, ¿cómo puedo participar yo y predicar la palabra de Dios? Comienza sirviendo. Comienza sirviendo porque Dios empieza a hablarte y llenarte. Cuando tenemos ese compromiso de servir en la iglesia, el Señor empieza a trabajar con nosotros. Mientras estás ahí sirviendo, te está alimentando a través de la palabra de Dios, y entonces te va a usar y te va a poner a hablar, y no vas a ser tú, va a ser el Espíritu Santo. Y te va a decir, como le dijo a Moisés, ve porque yo estaré contigo. No le tengan miedo a compartir la palabra de Dios. El punto es
que necesitas involucrarte, necesitas servir en el cuerpo, que es donde crecemos, donde nos edificamos. Y esta iglesia quiero que se caracterice por darle la oportunidad a todos de servir. ¿Tú quieres servir aquí? Vente. ¿Quieres hacer esto? Vente, hazlo. ¿Quieres predicar? Vente, te doy chance, no hay problema, habla conmigo. Pero el punto es que empieces a descubrir tus dones, que empieces a descubrir y probar dónde Dios te quiere usar y te vas a sorprender. Pero necesitamos tener esa disposición de servicio y encontrar nuestro ministerio, encontrar nuestro don. Te voy a decir algo, no hay un ministerio de calentar bancas. No hay un ministerio que diga, yo siento y esta banca, esta silla la mantengo calientita todo el domingo. ¿Ah? No se trata de eso, no puede haber eso. Venimos a alimentarnos para dar. Venimos a alimentarnos para dar. Y todos podemos servir. Y podemos servir en eso, en las despensas, podemos servir en el comedor, podemos servir como maestros cuidando niños, podemos servir como asistentes si no te sientes capaz como maestro, podemos servir haciendo muchas cosas podemos hacer. Pero el punto es que necesitamos servir. Y ahí es donde empezamos a participar de la predicación del evangelio, porque la iglesia está enfocada en la predicación del evangelio. Y si tú estás contribuyendo a la iglesia, si eres ese señor de los platillos o esa mujer de los platillos que en el momento adecuado tú das el platillazo, todo va a salir bien. Así es como Dios quiere que nos involucremos. Terminamos entonces ahí en Hechos, en Romanos 10, regrésate al 15b, por eso dice ahí en la segunda parte del 15, dice como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. No está hablando nada más de los pastores y los evangelistas, está hablando de todos los que se disponen a participar del trabajo de la predicación del evangelio, el cual se da a través de la iglesia y de forma individual. Pero este es buen comienzo, aquí comenzamos y entonces Dios te puede usar como Felipe. Y te usará como Esteban, y te usará como todos aquellos que Él decidió usar. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, el evangelio de la paz. Dice el 16, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y te quedas, ¿por qué dice eso Pablo? Después de que nos invita a predicar, ahora nos dice, no, y no todos van a creer, Y te quedas así como que, pues, ¿de qué se trata entonces? Pues se trata de recordarnos precisamente de que no todos creen. No todos van a estar receptivos a la palabra de Dios, pero eso no nos debe de desanimar. No nos debe desanimar porque ni siquiera al mismo Pablo le creyeron muchos. Y Pablo era Pablo. Ni a Pedro, ni a Juan, ni al Señor Jesús le creyeron muchos. Y eso es algo que debemos de tener en mente, porque Satanás de repente empieza a llegarnos por ese lado. Y en el momento que nosotros queremos compartirle a nuestra familia, por ejemplo, y te dicen, no, ya vienes con tus cosas, no me hables de esas cosas. En el momento nos desanimamos y decimos, Señor, yo no sirvo para esto. Y Satanás viene y te dice, no, ya ves, tú ni sirves para, ni sabes nada, es más, ni te sabes Juan 3:16. Y empieza a hablarte y te empieza a desanimar y lo que él no quiere es que tú sigas predicando. Pero consideremos de que no todos van a creer. No todos quieren creer. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir hablando, seguir compartiendo. Terminamos en el 17. Dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra encomienda es seguir llevando la palabra de Dios. No debemos dejar de predicar, porque la fe se logra por el oír. Y si nos dan la más mínima cabida de compartirles la palabra, dáselas, porque esa palabra tiene ese poder de llegar a su mente, llegar a su corazón, hasta lo más profundo de su ser, partir su alma y entonces creer. No trates de convencerlos con tus argumentos. Habla la palabra. Y esto es fácil, porque lo único que tienes que hacer es lo mismo que estamos aprendiendo, llévalo a otros y verás que Dios lo va a usar. Entonces, no le tengas miedo a compartir la palabra de Dios.
embellece tus pies. Dice la palabra de Dios que Él nos ha puesto a nosotros como luz. Él es la luz. Pero dice en Mateo, vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Y una luz no se enciende para meterse debajo de un cajón o debajo del almud, sino que se pone por encima para alumbrar a toda la casa. No se trata de que ya conoces a Cristo y entonces te quedes nada más tú ahí aprendiendo, yendo a la iglesia, sino que lo que estás aprendiendo tienes que hablarlo, tienes que compartirlo. Y entonces Dios va a embellecer tus pasos. Dios te va a respaldar en todo lo que hagas, porque tienes ese propósito principal de participar de la empresa de Dios, que es salvar almas. Oramos. Padre, gracias Dios por este privilegio hermoso que nos das. Hemos leído en tu palabra que el cielo se alegra cuando un alma es rescatada. Y si el cielo se alegra, nosotros también nos alegramos, pero qué bendición y qué privilegio, Dios, tenemos, tus hijos, que ni siquiera los ángeles tienen en este momento de predicar la palabra de Dios. Yo creo que tus ángeles están en la mejor disposición, Señor, pero el predicarla nos lo has dado a nosotros. El hecho de llevar la palabra de Dios para que los demás oigan y entonces puedan tener esa fe, nos lo has dado a nosotros. Qué triste, Señor, que muchas veces nos callamos. Qué triste que la vergüenza en algunas veces nos calla. Qué triste que nuestras mismas debilidades nos hacen limitarnos y nos callamos. Pero tú nos has dicho una y otra vez, ve porque yo estoy contigo. Ve porque lo que convierte es mi palabra. Y lo que convence es mi Espíritu Santo. Y lo único que quiero usar es tu boca, tu vida. Padre, ayúdanos para estar dispuestos a hacer esa luz al mundo, a compartir las buenas nuevas de salvación, sabiendo que no depende de la sabiduría humana, sino del mensaje poderoso que está en tu palabra. Y lo único que tenemos que hacer es compartir tu palabra y tú haces el resto. Ayúdanos, Dios, a no cerrarnos, a participar, a servir en tu iglesia, Dios, a comenzar desde lo más básico, como comenzó Felipe, como comenzó Esteban, como comenzaron muchos, y después tú decidiste usarlos de una manera poderosa. Dios, danos esa disposición, Dios. Ayúdanos a ser una iglesia evangelizadora, no una iglesia que nomás quiere crecer y quiere cosas para nosotros y para mí, y bendíceme y sáname y dame, sino decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y escuchar nuevamente nuestra mente y nuestro corazón este mensaje que le diste a Pablo: levántate, ve, para que abra sus ojos, para que los liberes de las tinieblas, para que los quites de la potestad de Satanás y lleguen a la luz que es Cristo Jesús. Gracias por ese privilegio. Ayúdanos a no desperdiciarlo, Dios. En Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén.